¿Qué vamos a ver el día de hoy en Ciudadanía? Tiene que ver directamente con el tema que se refiere a la alternancia o alternabilidad, que es lo que se dice cuando un gobernante no permanece todo el tiempo en el poder, sino que se va cambiando. Y después de haber estudiado las diferentes formas del Estado, de la nación, del gobierno, las funciones del Estado ecuatoriano principalmente, debemos reconstruir esta perspectiva de la alternabilidad, la alternancia, este cambio que se da principalmente para que la democracia se instaure. La democracia está fundamentada en el cambio de perspectiva. En una sociedad coexisten diferentes grupos sociales, partidos políticos, movimientos políticos que tienen propuestas para gobernar el país, desde sus propias ideologías, visiones, perspectivas del mundo. Y la visión principal de la alternancia es que no exista solo un grupo político, un grupo social que gobierne el país. Hay que ser críticos frente a las perspectivas, por ejemplo, que se han venido presentando sobre que haya cambios en la Constitución, donde haya una reelección indefinida. ¿Qué sucede con Venezuela, que tiene estas perspectivas de reelecciones indefinidas, países con dictaduras, donde no hay la posibilidad de que otros grupos sociales planteen su punto de vista? La alternancia, que es el cambio de los gobernantes cada cierto periodo de tiempo fijado en la Constitución, permite que haya diferentes puntos de vista, que se instauren nuevas visiones sobre el mundo. Es importante entonces que el momento que nosotros elegimos, no elegimos un partido político ni elegimos una visión de permanencia, sino que eso puede ir variando y cada uno de los partidos políticos variará dependiendo de la posición, el punto de vista, pero siempre con la perspectiva del cambio. Al ser la alternabilidad, la alternancia, un mecanismo de expresión de la pluralidad, de la pluriculturalidad, de diferentes puntos de vista social y político, es fundamental respaldarla, fundamentarla, y su irrespeto genera la negación de la democracia. La democracia está netamente fundamentada en el concepto de alternabilidad. Dependerá mucho del punto de vista de los grupos sociales para que el país cambie. Y estamos dentro de procesos sociales críticos, de procesos cambiantes y problemáticos, donde hay problemas de trabajo, problemas principalmente de inestabilidad económica, de inestabilidad social, donde hay que presentar respuestas. Y se van a presentar unas nuevas elecciones de aquí a no mucho tiempo, ya tenemos que cambiar de todo el aparato estatal, principalmente al presidente. Entonces hay que pensar a quién podemos elegir y bajo qué criterio. Es necesario un cambio, ya no podemos seguir con las mismas perspectivas de la revolución ciudadana, ya no es coherente con los nuevos cambios sociales, económicos y sobre todo el problema del coronavirus, la firma con el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial. ¿Qué respuestas vamos a presentar frente a esto? Solo las determinará la alternabilidad, un cambio desde posturas nuevas. Ahora, ¿realmente tenemos posturas o tenemos criterios? Es lo que debemos preguntarnos. ¿Quién hace y genera sociedad? Somos nosotros. Por lo tanto, desde el pueblo nace el cambio, no desde los políticos. En el Ecuador coexisten diferentes partidos políticos, unos llamados de derecha, otros de izquierda y otros así calificados de centro. ¿Alguien comprende qué es la derecha y qué es la izquierda en cuestiones políticas? ¿Qué podemos decir de derecha, izquierda en cuestiones de política? Creo que derecha y izquierda es del pueblo y el otro son los que nos gobiernan, ¿no? Creo, no sé. Bueno, decimos que derecha e izquierda están el pueblo en general, pero digamos que en izquierda los movimientos de izquierda se van a centrar mucho más en el pueblo. Por ahí tal vez. ¿Alguien por qué creen que pongo esta imagen? Esto es la Asamblea 1789, Revolución Francesa. ¿Alguien conoce algo más sobre derecha e izquierda? La izquierda no está, se podría decir que está en contra de las medidas tomadas por el gobierno. Bueno, de cierta forma la izquierda es netamente revolucionaria, pero no necesariamente la izquierda está en contra del gobierno. ¿No se acuerdan el último gobierno, sobre todo el de Rafael Correa con la Revolución Ciudadana, era un gobierno de izquierda?
Entonces, en parte sí, siempre son revolucionarias las perspectivas de izquierda, pero la izquierda no es solo en contra del gobierno. ¿Alguien más otra idea? Bien, vamos revisando un video rápido que Un les... tratado, perdón, un Mateo. tratado, un tratado podría ser. No tiene nada que ver con tratados. Son posturas políticas. Vamos a ver un video entonces que nos permite ilustrar esta perspectiva. Ya, vamos entonces con este video que ilustra la izquierda y la derecha. Para los que no conocen la anécdota, las expresiones derecha e izquierda se remontan a la Revolución Francesa, cuando se creó una Asamblea Nacional en la que estaban representadas las dos posturas del momento, los que apoyaban al rey y los que apoyaban la revolución. Por cosas de la vida, los revolucionarios se sentaban a la izquierda del presidente de la Asamblea y los defensores de la monarquía a la derecha. O sea, estar a la derecha era defender el statu quo o el establecimiento y a la izquierda luchar por el cambio. Ahora, en la medida en que estas etiquetas se volvieron muy famosas y pues se usan en muchos países desde hace muchos años, era de esperarse que dejaran de tener un significado compartido por todos. Algunos hablan de derecha e izquierda no como un conjunto de creencias, sino como una actitud hacia el poder, siendo la derecha la que ejerce el poder y la izquierda la que opone resistencia. Otros hablan de derecha e izquierda en un sentido económico, siendo la derecha la que defiende el libre mercado y la izquierda la que aboga por controlar la economía. Y por otro lado, también se puede hablar de izquierda y derecha en términos culturales, siendo la derecha la postura conservadora que defiende valores como la familia tradicional, la religión y las buenas costumbres, mientras que la izquierda celebra la liberación sexual, la diversidad cultural y las transformaciones sociales. Así, alguien que esté a favor... Bien, eso a grandes rasgos de lo que es derecha e izquierda. Lo que también intenta plantear el video es la complicación que se da con estos conceptos. En la época de la Revolución Francesa estaba claro. Paradójicamente, los que se sentaron a la derecha estaban a favor de la monarquía y los que se sentaron a la izquierda, aquellos que estaban en contra, a favor de la revolución. Mayormente en cuestiones de derecha e izquierda, en cuestiones políticas, más allá de estar a favor o no del gobierno. ¿Por qué les digo esto? Porque la consideración de muchos gobiernos latinoamericanos en las últimas épocas han sido de tendencias de izquierda y el Estado se ha fortalecido gracias a estas perspectivas. Cambios políticos, cambios sociales, cambios económicos se han dado desde la perspectiva de la izquierda, pero no necesariamente es que la izquierda esté en contra de los que ejercen el Estado, sino más allá va una consideración del pueblo y las consideraciones conservadoras. ¿Alguien más que haya sacado otra idea del video o que tenga otra postura sobre izquierda y derecha? ¿Qué más podemos decir sobre lo que se observó en el video? ¿Qué era la izquierda? ¿Qué era la derecha? ¿Algo Los que más? estaban a Sí. favor y los que estaban a contra. Bueno, podemos decir que son dos posturas, a favor y en contra, principalmente, como les dije, en la Revolución Francesa, los que estaban a favor de la monarquía y los que estaban en contra. ¿Alguien más otra idea? Eran No sé. actitudes hacia el poder. Son actitudes frente al poder, sobre todo de la revolución. ¿Alguien más? La derecha proponía con un sistema de gobierno tradicional, a lo cual la izquierda se oponía. Muy bien, gracias. Y esa es una de las consideraciones que algo debemos mantener. Ya en cuestiones de derecha e izquierda es un poco complejo por esta misma consideración. ¿Qué es del centro? Alguien que no está ni en la derecha ni en la izquierda tiene otras propuestas. Es ya complejo en estas cuestiones y no deberíamos tanto ligarnos a derecha e izquierda, sino a una postura de cambio. Pero generalmente se asocia a la derecha con las consideraciones conservadoras. Hablamos de conservadores principalmente, por ejemplo, las posturas ligadas a la iglesia, ligadas al criterio que se ha venido manteniendo. Y los de izquierda son revolucionarios. ¿Por qué sí hay que tomar un poco esta perspectiva? Porque los partidos políticos en el Ecuador se han enmarcado entre conservadores, que son los de la derecha, que querían conservar la perspectiva de la relación entre iglesia y Estado, que querían conservar la visión principal de que el Estado debía mantener la visión que se había tenido dentro de la perspectiva de la colonia, de lo que se vino conformando desde los criollos y demás. Y la izquierda se instaura desde la perspectiva liberal, desde la perspectiva de la ruptura social, desde, podríamos decir, desde la revolución liberal,
y sobre todo con la Constitución de 1906. El ejercicio del poder genera un desgaste emocional y político en quien lo ejerce. Para que la alternancia en el poder se dé, es un requisito formar nuevos actores políticos que asuman este reto. Antes de entrar a esta perspectiva crítica de por qué se debe generar la alternancia, vamos a ver rápidamente la perspectiva de la evolución histórica de los movimientos y partidos políticos en el Ecuador. El legado de García Moreno, conservador, y de Eloy Alfaro, liberal, inspira el nacimiento de las primeras agrupaciones doctrinarias. En 1923 se funda el Partido Liberal Radical Ecuatoriano, en 1925 el Partido Conservador Ecuatoriano y el Partido Socialista en 1926. El caudillismo tan marcado en nuestra historia toma el rostro de Velasco Ibarra. Esta matriz, con sus pugnas y divisiones, se mantiene a lo largo de los años. Facciones conservadoras forman el movimiento social cristiano. El Partido Comunista era la expresión dura de la izquierda y el populismo encuentra formas más organizadas desde el CFP. El sistema entra en crisis en el quinto velasquismo y luego de los gobiernos militares la política se renueva. Las corrientes conservadoras tradicionales fortalecen al Partido Social Cristiano y su ala más progresista milita en la democracia cristiana que da forma a la DP. El liberalismo nace en el Frente Radical Alfarista, las primeras bases de la izquierda democrática y el Partido Demócrata. El socialismo se mantiene en varios frentes. Los comunistas crean el MPD y del ala más radical surge el FADI. El CFP llega al poder en 1979, pero las pugnas entre Roldós y Asad Bucarán marcan su declive. Roldós funda Pueblo, Cambio y Democracia, y tras su muerte nace el PRE. El sistema de partidos se consolida en 1996. Pachacutic plantea una nueva visión de izquierda y se delinean 4 grandes tendencias: PSC, DP, ID y PRE, aunque la debacle de fines de siglo los pone nuevamente en crisis. Del populismo nace el PRIAN de Álvaro Noboa y Sociedad Patriótica de Lucio Gutiérrez. En el 2006 la izquierda arma un frente novedoso de renovación con Alianza País, que se vuelve un poder hegemónico. La Constitución de Montecristi marca nuevas reglas para las organizaciones políticas. A los partidos que logran sobrevivir o reciclarse, se suman otros a la espera de quedarse en la política ecuatoriana. Bien, jóvenes, ¿qué podemos comprender de lo que se dijo sobre la historia de los partidos políticos? ¿Qué se puede observar, qué se puede sacar de idea de esta historia de los partidos políticos? Más allá de cómo se llamen, lo que deberíamos entender es esta evolución. Sebastián. Ya. Gracias al presidente Eloy Alfaro se llevó a cabo la ruptura del sistema de gobierno de derecha del presidente Gabriel García Moreno. Eso quiere decir que Eloy Alfaro fue el iniciador de la izquierda en el Ecuador. Sí, así es. Históricamente podemos comprender que desde la revolución liberal, desde el planteamiento de Eloy Alfaro, se cambia la hegemonía. Desde 1830, durante todo el proceso hasta la nueva Constitución de 1906, solo existieron la perspectiva de los conservadores, solo existían los criollos, los dueños de la hacienda y todo el Estado se conformó bajo estas perspectivas. ¿Quién fue más fuerte? Fue Gabriel García Moreno y la disputa entre liberales y conservadores se dará desde esta injerencia. Y desde aquí podemos decir que realmente existe una visión nueva del Estado, una lucha entre la izquierda, entre la derecha, entre la libertad, entre conservar lo mismo de antes. Por eso yo les decía que en la consideración de derecha e izquierda, sobre todo en el Ecuador, hay que tomar en cuenta la postura de lo que dice en el video, de la perspectiva entre los conservadores y los liberales, más allá de otros puntos de vista y más allá de otras consideraciones. ¿Alguien más, otra perspectiva sobre el video? ¿Qué más podemos observar?
que a pesar de que estos tenían mala economía, o sea, la izquierda tenía mala economía, siguió con su propósito, que era ayudar. Ya, bueno, hay que tomar en cuenta que muchas de las perspectivas de izquierda se han guiado por ámbitos netamente populistas, es decir, solo contentar a la gente sin mirar la parte económica. De ahí muchos de estos partidos sociales que se han guiado solo por estas perspectivas. Sí, hay que tomar en cuenta eso, pero siempre la visión de la revolución del lado de la izquierda es cambiar el modelo y generar un proceso donde las personas tengan mayor incidencia, no solo los que tienen el poder, los que tienen el dinero. ¿Alguien más? ¿Otra visión, otra perspectiva? En su mayoría, los partidos políticos que apoyaban a la izquierda eran destruidos o derrocados por los partidos políticos de la derecha. Ya, esto se da principalmente porque los partidos de derecha, hablemos de los conservadores en general, tenían de tradición un poder económico que les permitía mover grandes masas de dinero, lo que significa que esos también pueden ser uno de los factores por los cuales los de izquierda se hayan roto, o también los de izquierda no supieron realmente cuál era el ámbito y la guía. Uno de los gobiernos con mayor fuerza de izquierda que tuvo mayor hegemonía fue el de Rafael Correa. Ahí sí podemos decir que la izquierda tuvo un cambio, pero ese cambio no se da solo por el proceso de la inmersión de Rafael Correa, ni de Alianza País, ni de la Constitución de 2008, sino que hay que tomar en cuenta que en toda América Latina se va generando un cambio. Así en Bolivia, en Argentina, Chile, Venezuela, que es la que comienza con estas perspectivas. Entonces, los cambios políticos y económicos se han dado a niveles latinoamericanos. Y negar la visión de que se deba incluir a toda América Latina dentro de estos procesos de unificación ha sido uno de los graves errores desde mi punto de vista. Bien, vamos con esta consideración. ¿Por qué es necesaria la alternabilidad? Hemos visto ejemplos, también pasó con el presidente Rafael Correa, que quiso cambiar la ley para que exista la reelección indefinida, pero uno de los casos graves y que está más ligado a las consideraciones del fútbol, pero que tiene que ver mucho con las organizaciones y lo que ha pasado en muchos países, lo que pasó con Joseph Blatter, eh, con la consideración de la FIFA y todos los actos de corrupción. Muchos de los procesos que se generaron de estos actos de corrupción ligados a la FIFA y a todos los contratos y demás delimitaciones que se dieron fue porque Joseph Blatter siempre estuvo a cargo de cuestiones como la presidencia y otros cargos altos que estaban ligados a la organización. Por lo tanto, manejó mucho de la economía que se generaba dentro de esta perspectiva. Y el no cambiar de visión, el no generar otro presidente, otra persona que esté a cargo del mobiliario, tanto en la FIFA como en otros países, por ejemplo en el Ecuador, el que se instaure esta perspectiva, hace que los actos de corrupción sean más fuertes. Vean lo que sucede también en Venezuela, que tiene un proceso de reelección indefinida, donde un solo partido político ha tenido la hegemonía durante mucho tiempo. ¿Qué procesos están teniendo? Entonces, no es simplemente generar una izquierda revolucionaria que plantee que las personas son el fundamento, sino que se necesita también que otros actores políticos y sociales planteen su punto de vista. El pueblo, cuando vota por un gobernante, elige cuál de las propuestas es la que desea que se haga realidad y orienta el rumbo del país. De fondo están las propuestas. A veces nosotros elegimos solo la pantalla, pero en realidad debemos elegir lo que proponen. Y muchas de esas cosas deben ser cambios profundos a la realidad, no solo cuestiones intrascendentes o cuestiones mediáticas que cambian algo momentáneo. Las revoluciones, sobre todo de las democracias del siglo XXI, de estos socialismos democráticos del siglo XXI, intentan cambiar la perspectiva centrándose en el ser humano, pero con fundamento de la democracia. En democracia, los gobernantes son cambiados cada cierto periodo de tiempo, lo que posibilita que no se eternicen en el poder. Como veíamos anteriormente en Joseph Blatter, uno de los problemas y consecuencias, el problema principal, la eternización en el poder, la consecuencia
el problema que se dio con la corrupción. También sucedió aquí en la Federación Ecuatoriana de Fútbol, también sucede en Venezuela, también sucede en el Ecuador con la presidencia que se quiso extender, y así sucede en varios países que intentan mantener el poder. ¿Por qué es importante entonces, para finalizar, la alternabilidad para la democracia? ¿Por qué creen que sea importante? ¿Alguien desde su punto de vista? ¿Por qué es importante la alternabilidad? Para minimizar los casos de corrupción. Bueno, para minimizar los casos de corrupción, ¿qué más? Para diferentes perspectivas para el país. Para introducir diferentes perspectivas sobre el país, ¿qué más? ¿Alguien más? Bueno, dentro de esos ámbitos es lo que estamos hablando. Primero, lo primordial, para que no exista un ámbito de corrupción. Sobre todo cuando hablamos de alternabilidad, acuérdense que los problemas principales también en el Ecuador es que el momento que sube un nuevo presidente, un nuevo gobierno, desde otro punto de vista, quiere eliminar todo lo que se ha hecho anteriormente. Si nosotros vemos en educación, los procesos educativos han tenido fallas y desmejoras, no porque se han planteado nuevas ideas, sino porque se han eliminado las anteriores de raíz. Hay que tratar de sostener las cosas que se han hecho bien, cambiar las que se deban cambiar. Eso es alternabilidad, generar una nueva postura, pero la nueva postura no es eliminar todo lo que se ha venido haciendo, sino cada gobierno que ha tenido el Ecuador ha cambiado algo totalmente profundo. Y en el momento que cambian todo, es comenzar de cero, y eso carece de sentido. Si recordamos desde la misma perspectiva de la filosofía latinoamericana, no es comenzar de cero, es plantearnos que tenemos un bagaje histórico, político y social que ciertas consideraciones pueden ser beneficiosas. Y la alternabilidad debe ser el cambiar por el sentido de mejorar, no por el sentido simplemente de cambiar. Bien, jóvenes, nos quedamos ahí.